Nuestra tercera expositora es Laura Marcela Méndez, profesora y licenciada en Historia, egresada de la Universidad Nacional del Comahue. Ella es especialista en estudios de la mujer y de género, doctora en Historia, y se desempeña como docente regular en dicha carrera en el Centro Regional Universitario Bariloche, donde dicta diversas materias. Una de ellas, el Seminario de Historia de las Mujeres. Laura Marcela Méndez posee una amplia trayectoria como directora, asesora y codirectora de proyectos de investigación y extensión. Es autora o coautora de 12 libros y de más de una treintena de artículos de revistas académicas y de divulgación vinculados a la historia regional y a los estudios culturales desde una perspectiva de género. La presentación de Laura Marcela Méndez tratará de género y educación desde una perspectiva histórica regional. Se denomina Mi abuelita me contó. En ella parte de la premisa de que la escuela como institución social no es neutra en la construcción de las identidades de género, sino que muchas veces reproduce estereotipos a través de las intervenciones de docentes, a través de los contenidos, las interacciones entre los diferentes sujetos y sujetas de educación, y de esta manera la escuela alienta a la asunción de características prototípicas tradicionalmente adjudicadas a ser un hombre o a ser una mujer. Entonces, a partir de esa premisa, el propósito de su exposición es invitar a la reflexión sobre los sesgos sexistas de la educación primaria desde la perspectiva de la historia regional y compartir algunos itinerarios posibles de transformación hacia una educación inclusiva que conciba a niños, niñas y otros diversos como sujetos de derecho. Escuchamos entonces a la doctora Méndez. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a las organizadoras por invitarme nuevamente, máxime teniendo en cuenta que vengo de otro campo de conocimiento, el de la historia, y que mi vinculación, más que con la ciencia y con la tecnología, tiene que ver con esta profunda vocación de enseñar, ya que he sido maestra en todos los niveles educativos, desde el jardín de infantes al posgrado, y me reconozco profundamente como maestra y también como amante de la historia. La idea que tenía para compartir con ustedes es comenzar con unos pequeños rasgos de 3 historias de vida de mujeres que conozco, que son de la región, 2 de Bariloche, 1 de Villa Langostura, y a partir de esos 3 momentos de historias de vida, invitarlos a reflexionar acerca de la relación entre educación, género, ciencia y tecnología. Hace un par de años, cuando termina una clase de historia en la Universidad Nacional del Comahue, donde trabajo, Braulio se me acerca y me dice: tengo 62 años y es mi primer día de clase de historia, pero no solo eso es lo peculiar, sino que mi mamá es la última tehuelche. Luego de esa presentación, partimos unas semanas más tarde a conocerla a un pueblito de la línea sur, Rionegrina, que es la localidad de Comayo. La encontramos postrada en una cama, porque había resistido ir al hospital a curarse su neumonía con sus yuyos y su medicina natural, y finalmente recayó en el hospital y estaba recientemente dada de alta. Y con ella reconstruimos algunos aspectos de su vida, donde, por ejemplo, recordaba que a la ley a la que más le había temido en su vida es la ley de la gendarmería. La ley de gendarmería que en la década del 30 había irrumpido en su casa de una mujer viuda y madre de 7 hijos, y le había dicho que no estaba en condiciones de mantener y educar a sus hijos, por lo tanto estos tenían que ser repartidos. Braulio se fue a la casa de un estanciero próximo a Comayo, tardó 5 años en volver a verlo, y cuando lo reencontró en un julio en el centro de la ciudad, del poblado, lo vio descalzo.
Cuando se dio cuenta que su hijo en Julio estaba descalzo, hizo todo lo posible para luchar contra ese poder instituido y para recuperarlo. Braulio volvió con ella y forma parte de su núcleo familiar en este momento. El caso de Coti Carmoney en Villa Langostura es una mujer que nació en 1920, es nacida en Villa Langostura, falleció hace algunos años y nos permitió en algún momento visitarla y hacerle un reportaje. Y ella nos contaba acerca de cómo fue su infancia. Y entre ellas, solo una frase que nos decía acerca de su cuerpo, que nos decía acerca de su familia y de las relaciones de género y el sexo en esa temprana Villa Langostura de los años 30. Antes no había nada, no había una partera, no había un doctor. Mamá tenía sus bebés así nomás y nadie sabía. Ahora son chiquitos y saben todos. Cuando mi papá decía, bueno chicos, hoy se van a ir donde su padrino, cuando volvíamos, mamá tenía un bebito al lado de su cama. ¿Vio qué bonito que es, mi hijita? Me lo trajo la cigüeña. Y ahora lo voy a tener que cuidar porque si no, se lo va a llevar de vuelta. Sabíamos tan poco en esa época. Una vez vimos una mujer gorda que cruzaba por la calle de entrada al campo y mi amiga me dijo, ¿te diste cuenta? Está encinta. Encinta, le contesté. ¿Y eso qué es? Encinta, tonta, embarazada. ¿Ves como los perritos que tuvieron la semana pasada? ¿Que va a tener un perrito? Le contesté. ¿Se los comió? Luego mi amiga me explicó de qué se trataba y cómo venían los bebés al mundo. Y bueno, a la noche, como éramos compañeros de plaza, me empezó a explicar. ¿Y usted sabe que a mí me enfermó tanto esta mujer que yo no fui la misma después de esos días? Ya no fue vida, la vida linda que yo tenía, porque eso que me contó se me grabó y lo seguí pensando y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden hacer tal cosa? La tercera mujer vive en el barrio Almayín de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Su madre quedó embarazada en Chiloé la primera década del siglo XX sin tener marido, lo cual hizo que escondiera su embarazo a sus padres por temor al castigo. Un día que se acercaba al aljibe a buscar agua, se agachó y comenzó trabajo de parto, y cuando volvió con su prima y el balde de agua, también venía con un bebé en su regazo. El padre la obligó a dar ese bebé, que fue a parar a una casa más pudiente al sur de Chiloé, donde su tarea desde que aprendió a caminar y a hablar fue cuidar que la casa estuviera calefaccionada y responder a las demandas de la dueña de casa en cuanto a calefacción, lavado y planchado. Un día que se quedó dormida y no pudo prender la estufa a las 5 de la mañana para que cuando la familia se levantara a las 7 y la casa estuviera calentita, le pegó tanto la patrona que le rompió los dientes, por lo cual pidió a su tía mediante una mensajera que la viniera a rescatar. La tía se la llevó a su casa y cuando tenía 14 años, desde un alambrado, ve un señor que se le acerca muy despacio y le dice, ¿solita? Y ella le contesta, no estoy solita, soy solita. Y ese señor es hoy, el señor cumplió 106 años el pasado mes de marzo, y hoy ambos viven en Bariloche. María Celia, este último caso, es la madre de un egresado del Instituto Balseiro. La última tehuelche, Teresa Rosa,
es la madre de un egresado de la carrera de historia. Y las tres comparten algo. Están casi ciegas, porque sostuvieron sus hogares tejiendo a la noche, cuando todos en la casa dormían, y yo le pregunté a mi decía, ¿cuánto tejía? Y lo que durara la vela, porque no teníamos luz natural, entonces la vela la prendía, en 2 casos, echarpes y bufandas y guantes, en el caso de Teresa, el telar mapuche, tejían hasta que la vela se apagaba, porque el presupuesto no daba a tejer más de una vela por día. Estas mujeres, y con eso quise empezar mi relato, son mujeres que usaron tecnología. Una tecnología que le permitió en muchos casos ese dinero extra que circulaba a la casa y que permitió que los hijos tuvieran zapatillas para ir a las escuelas. Esas mujeres que trabajaron, pero cuyo trabajo fue invisibilizado, intercambiado con el nombre de tarea, o porque como siempre fue en el marco de la economía informal, nunca formaron parte de ningún registro de trabajadoras. Esas mujeres que posiblemente en algunos de ustedes reconozcan abuelas, bisabuelas o madres incluso, muchas de ellas responsables, que otras mujeres estemos acá y que tengamos esta maravillosa responsabilidad y esta maravillosa posibilidad de decir que no las olvidemos, porque fue sobre estas mujeres y sobre su corporalidad materializada, en las prácticas corporales que realizaron, aquellas que permitieron que otros itinerarios y otros futuros fueran posibles. Y decidí empezar con esto, porque me parece que las propuestas educativas de todos los niveles deberían recuperar algunas cuestiones que muy sucintamente traté de advertir en estos microrelatos, que tienen que ver con que creo los sistemas educativos tienen que pensar en esta humilde propuesta 4 cuestiones que puedan permitir que este camino de la equidad de género, que con tanto dolor y sacrificio y tanta militancia, no enunciada ni proclamada, sino sentida y vivida en lo cotidiano, se fue construyendo, por lo menos en el espacio regional no protagónico del siglo XX. La primera cuestión sobre la que me gustaría alertar es la cuestión del lenguaje. Las cosas existen en cuanto las nombramos. Y todavía hay muchas palabras que parece que tienen rejas y que cuestan que se cuelen adentro de los ámbitos educativos. Y cuando hablo de ámbito educativo no hablo solamente de la primaria, la media y la secundaria, que pareciera que fuera el reservorio de formación ineterno de la vida, sino en todos los ámbitos académicos de todos los niveles. Reflexionar acerca de qué se dice, de cómo se dice, de qué palabras cobran alas y vidas y cuáles otras se esconden y se tergiversan. Pero también tener en cuenta quién dice, porque no basta con decir, sino creo a mi juicio que tenemos que abrir la posibilidad de que otros digan. La escuela, según algunas corrientes y algunos estudios recientes, dedica muchísimo tiempo a hablar de un conocimiento instituido, un conocimiento legalizado, valorado socialmente, por lo menos por una parte de la sociedad, y deja poco espacio para hablar de uno mismo, para hablar de nuestra vida, de la de nuestros padres, de lo que realmente sentimos. Y en eso me pongo en discusión el lugar de la experta, porque cuando la experta se apropia de un lenguaje que enajena y toma para sí y no permite que circule, muchas veces esa misma experticia se transforma en barrera, porque pareciera que permitiera que solo los que saben el vocabulario, el léxico, la coyuntura, el contexto, son aquellos que están autorizados a hablar. Yo creo que el desafío es
pensar en el lenguaje como creador y formador de realidad, no solo la nombra, sino también la construye, pero también revisar quiénes hablan, con qué intensidad. No basta la palabra, es necesaria la equifonía de voces, que todas las voces tengan el mismo peso, el mismo tenor, sean graves, agudas, intermedias. ¿Quién habla y de qué se habla? Creo que es una cuestión para revisar. La otra segunda cuestión que creo que es un ámbito de intervención es la cuestión de los currículums. Y no estoy hablando del currículum de la escuela primaria y media, que mucho y por suerte se ha avanzado ya desde el jardín de infantes, sino de otros ámbitos de gente que no está pasando en este proceso de escolarización reciente y que tiene estas matrices donde sexo, cuerpo, vida doméstica, vida privada, fueron espacios que estuvieron cerrados del ámbito público porque hacían a la intimidad y al decoro de las personas. Creo que la intervención desde el enfoque de género pensado como perspectiva de análisis y de interpretación de una realidad desigual y con desiguales relaciones de poder debería colarse de alguna manera en las unidades de posgrado, en la formación de grado, en los hospitales, en las clínicas, en los centros vecinales. Creo que hay que pensar que un currículum que no incluya a los otros diversos como sujetos de derecho y sujetos de educación va a seguir teniendo una deuda pendiente. La tercera cuestión, junto con el lenguaje y el currículum, tiene que ver, a mi juicio, con la educación permanente. La educación no se recibe una vez y para siempre, sino que tiene que estar permanentemente puesta en tensión con los embates contemporáneos, con las coyunturas políticas, porque la educación no es otra cosa que una forma de militancia política, y eso no se ejerce una vez de por vida, sino que se permea en el cuerpo, se tiene en la sangre y se ejerce con fuerza durante la cotidianidad de días, meses y años. Y la cuarta cuestión que también me parece importante es recuperar y poner en acto a mi juicio, y lo abro a discusión porque amerita quizás discutirlo, creo que en los últimos 10 años, como nunca en la historia, la Argentina ha avanzado en legislación, la Argentina ha avanzado en capacitación, en oportunidades de formación, en cuestiones vinculadas a la perspectiva de género y los derechos humanos. Tal fue así que en algún momento las leyes casi iban por delante de nosotros, mientras la lucha de las mujeres en la larga duración fue luchar para que las leyes se instalen. En las coyunturas más recientes de los últimos 10 años, las leyes nos antecedieron incluso al reclamo consensuado y profundo de la toma de conciencia y el cambio de mentalidad de las mujeres. Creo que hay un desafío en sostener y pedir que esas leyes y ese marco normativo se cumpla, que esa ley ESIL, la Ley de Educación Sexual Integral, se continúe, se profundice y se aplique con perspectiva de género. La ley y la perspectiva de género son dos cosas diferentes, hay que aplicar la perspectiva del género al ejercicio y a la puesta en marcha de la ley, que realmente considero que esta ley de sexualidad integrada es una cuestión relevante en cuanto recupera muchos de los debates que hemos estado charlando, donde el cuerpo no es biológico, donde el cuerpo es social y donde el cuerpo de las mujeres también es objeto de conocimiento. Y junto a él la violencia, y la violencia no solo mediática, sino también la violencia institucional, la simbólica, la de los medios de comunicación. Por eso nosotros a la palabra femicidio, que sin duda ha sido un adelanto, le proponemos la que viene del campo de las ciencias sociales, que se llama feminicidio, y que no es una cuestión jurídica, sino es una cuestión que viene del campo de las ciencias sociales, que incluye como feminicidio no solo aquel delito que termina en muerte o en agresión física, sino que también incluye aquel delito de la humillación cotidiana, del golpe al descuido, del menosprecio, de la falta en el trato, la falta de cordialidad, de respeto y de cortesía. A mí me parece
que una de las cuestiones que tenemos, aquellos que nos interesa y que de alguna manera nos vinculamos a la educación, es recuperar estos usos flexibles del lenguaje y darse cuenta que esas 3 mujeres también fueron parte de los adelantos tecnológicos del extremo sur rionegrino. Darnos cuenta que las mujeres hemos sido protagonistas, vedadas, invisibilizadas, pero que hemos hecho y hacemos mucho en la construcción de una sociedad que por desigual y diferente no implica desigualdad en los derechos y en el acceso a las oportunidades. Me parece que revisar los currículums, el lenguaje, la formación permanente y la educación sexual a la escuela impediría, por ejemplo, que todavía en algunos grupos sociales sigan siendo tabús tantos temas que nosotros tratamos con naturalidad. Y para terminar, quería cerrar con una cuestión personal, porque siempre los que hacemos historia decimos que la historia nunca deja de ser autorreferencial, o sea, siempre cuando uno habla de otros, también habla de sí mismos. Mi familia se crió en el terreno de la casa de mi abuela, ¿no? Cuando la abuela compraba el terreno grande, después los hijos iban haciendo su casa al lado. Yo me crié junto con ella y me fui a estudiar a Buenos Aires cuando me enteré el día que cerca de cumplir los 15 años que mi abuela había fallecido. No pude volver porque estaba estudiando y las obligaciones las impedían que pudiera regresar, pero había una sola cosa de mi abuela que me interesaba como herencia, que era un librito de cuero marrón que guardaba en el estante de su despensa, en el cual anotaba cotidianamente refranes, dichos, reflexiones, una gallega simpática y divertida que contaba en esos pequeños refranes y relatos la historia de su vida y de su familia. Cuando volví en diciembre, cuando se habían terminado las clases, los hermanos habían repartido las cosas y el librito marrón no apareció en ningún lado. Por más que pregunté y revisé y fui al estante y lo busqué, nadie tenía la menor idea de qué había sido de ese libro. Posiblemente porque no estaba considerado como valioso. Valía más los cuadros, los muebles, no un librito marrón de una mujer analfabeta que aprendió a escribir cuando su hijo fue a la escuela y le enseñó las primeras letras. Creo, y con esto cierro, que la búsqueda del librito marrón me lleva a reflexionar que las mujeres somos productoras de conocimiento, generamos conocimiento de excelencia, producimos conocimiento, pero también debemos recuperar el lugar de ser sujetos de conocimiento. O sea, las mujeres no tenemos, me parece, solo que aspirar o defender este derecho adquirido de poder producir conocimiento, sino que debemos exigirnos que seamos sujetos de conocimiento, que también se analice, se profundice y se piense acerca de quiénes somos. Porque creo que solo recuperando en este cuerpo encarnado la perspectiva de la temporalidad y de la perspectiva de la localidad, de la espacialidad, solo en un cuerpo situado en el tiempo y en el espacio, podremos constituirnos como mujeres en la igualdad de géneros y desde ahí sí pensar la ciencia, la tecnología y, por qué no, también la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Anabela Benedetti, a María Elina Estebanes y a Laura Méndez. Y abrimos el momento del debate. Preguntas que tengan para cualquiera de las expositoras.
No es una pregunta, es una reflexión. A mí me pareció muy interesante esta reflexión de las mujeres y la tecnología a partir de Merleau-Ponty, y me pareció un muy buen aprovechamiento desde mi conocimiento de filosofía, que de ahí vengo, de como una recuperación de Merleau-Ponty. Y me gustaría mucho saber, estoy muy interesada en saber cuáles son las expectativas, aunque hubo muchas preguntas y desafíos, las expectativas más cercanas que tenés de este tipo de investigación que estás realizando. Hola. Bueno, la expectativa es poder generar la inquietud en el campo académico de promover investigaciones que traten de incorporar desde estos otros lugares una mayor evidencia empírica, si se quiere, en el plano de la investigación empírica, en términos de el género y la tecnología, en su producción y en su uso. Entonces, esa es una expectativa más de tipo académica. Una segunda, que podría ser más política cultural, por eso la otra iniciativa fotográfica, digo, es llevar esto también al plano de la sociedad y de la ciudadanía, o sea, hacer de esto un instrumento de concientización, de mayor debate público. En las últimas semanas fui al Consejo Nacional de las Mujeres, con las cuales tenemos un acuerdo, para presentar la idea y ver cómo se puede explorar otras formas de presentar esto ya a los públicos más amplios, de hacer visible aquello, como se decía acá también, esa invisibilidad de esa presencia y ese aporte de las mujeres, en este caso particular la tecnología, y también problematizar la idea de los géneros o de las diversidades de género, no solamente las mujeres, en la forma en que concebimos la tecnología. Entonces, son dos expectativas: promover más investigaciones y, por otro lado, llevar esto a los públicos más amplios para abrir a debate público, concientización, educación. Perdonen que mi intervención no tuvo que ver mucho con educación, pero pienso que son herramientas educativas, llevar a las escuelas esta iniciativa de fotografiar. Los chicos tienen todos celulares que registren cotidianamente la vida, llevar esto como iniciativa para que registren la relación de la tecnología con ellos mismos, y bueno, eso me gustaría mucho llevar ese plano. Yo quería preguntarles si cuando hacen los cortes para ver la relación de las mujeres con la tecnología, si en algún momento hicieron un subcorte y saben si hay un porcentaje de mujeres trans trabajando en temas de ciencia y tecnología, y también saber si hay algún proyecto específico o algún programa específico que acerque la tecnología a los colectivos trans y travestis. Gracias. Hola, ahí. En realidad, bueno, yo lo que decía, que me parece que la diversidad de género tiene que estar representada en este tipo de iniciativas, ¿no? Yo me focalicé mucho en la relación mujer-tecnología, pero me parece que todos estos colectivos tienen que estar representados en el modo de problematizar la tecnología. Creo que algo en el campo de la medicina, en relación a esto de las intervenciones médicas en los cuerpos, y me parece que algo se ha hecho en esa dirección, en términos de incorporar a otros colectivos como sujetos de tecnología, cuerpos de intervención médica, y limitaciones y posibilidades de que esas tecnologías sean o no apropiadas por estas otras identidades. Yo no conozco mucho, creo que, por ejemplo, en términos de estadísticas, no. En términos de estadísticas, esa incorporación de estos otros colectivos no existe. Estadística de ciencia y tecnología, me refiero, ¿no? Eso es un tema que no sé cómo
como será tratado en otros países, ¿sí? En las estadísticas públicas accesibles, ¿no? Que preguntan género, femenino, masculino, a veces aparece varón o mujer, y yo no sé cuál es el tratamiento con perspectiva de equidad de género que existe en otras partes del mundo respecto a las estadísticas y en ello a las estadísticas de ciencia y tecnología. No sé si poco pregunta, contesta. Yo, justamente que ahora hablabas de medicina, yo quería agregar, comentar algo que por ahí no es tan conocido por todo el mundo, que es lo siguiente. Durante muchos años, en la práctica, en la clínica médica, el modelo era un varón. Tanto es que había un artículo de los años 90 que era buscado, que escribió una yankee, que era eso, buscado pacientes masculinos solteros blancos. Y eso tenía que ver con el problema de que, por ejemplo, en los ensayos clínicos de nuevos medicamentos, el modelo era el modelo masculino. Y cuando le daban ese remedio a una mujer, se le daba un poquito menos porque pesaba menos, para los niños se les daba un poquitito menos porque pesaban aún menos, pero en verdad estábamos hablando de metabolismos muy diferentes, porque claramente la fisiología de los hombres y las mujeres es muy diferente, y recién ahí se empezó a discutir la necesidad de hacer ensayos clínicos en mujeres que tenemos ciclos hormonales diferentes que los varones en el cual es estable. Entonces son de estas cosas que una vez que a alguien se le ocurrió, que claro, no puede ser que solo el modelo sea masculino, parece obvio, pero yo creo que está lleno de obviedades que no vemos y que de esas tendríamos que ser conscientes a lo largo de nuestra vida, probablemente, y del lugar en que estamos inmersos en nuestras funciones. Digamos, no son nuestras funciones personales, digo, en la casa de uno. A mí, por ejemplo, me pasó que mi hijo lavaba los platos, los del desayuno, porque era muy desprolijo, porque los otros más grasosos era un riesgo. Pero entonces un día vino el pibe del almacén a traer algo, y yo me sentí, mi hijo siguió lavando, pero yo me sentí de rara, porque la mirada del otro, mirando a mi hijo que lavaba los platos, era como que me puso en evidencia que eso no era tan común. Igual lo siguió lavando, no me obvió. Bueno, nada, eso quería agregar. Es un comentario a la mesa, porque ayer están, felizmente, esta junta, Marilena, Laura y Anabela. Yo creo que nos debemos en la Argentina una historia de las tecnólogas. Nosotros tenemos evidencia desde que hay registro de patentes, que remota creo que a 1910, por ahí hay registro de patentes. La inscripción de mujeres patentadoras amateur, que es toda una línea. Les largo esto porque es muy fascinante. Sobre todo porque ahora hay un redescubrimiento de la acción femenina en tecnología muy activa. Melita, por ejemplo, es un caso. Melita Herr, alemana, que inventó el filtro, y que luego se hizo bastante dinero con el filtro. Yo primero un secante a propósito de un disgusto que ella tenía con los granitos de café. No es lo único que pasa, digamos, no es solo privativo de las mujeres. Estas sensaciones y emociones son muy motorizantes para los varones, desde luego. Pero a mí me parece que esto es muy importante. Y el hecho de que nosotros todavía estamos esperando medidas de acción positiva en las escuelas técnicas. Todavía estamos pensando, tiene que haber becas discrecionales. Primero porque ya sabemos cuáles son los códigos de padecimiento de las chicas en estos lugares. Hay una cierta sostenibilidad, parece ser ahora, en lo que sería electrónica y ingeniería electrónica. No sé si sabes más que esto, Elina, que yo, que tengo entendido que la UTN está haciendo un registro más interesante de captación de mujeres electrónicas. Pero bueno, decirles que hay un reto grande para el redescubrimiento de las amateurs en la Argentina. Y una línea para hacerlo son esos registros de patentes. Obviamente que cohabitaban con las patentes de gran significado, seguramente mucho más esplendorosas que esa actividad un poco telúrica femenina
en general se sabe muy bien que su participación en materia de resolver problemas, obviamente, inmediatos, generalmente los calefactores, los primeros calefactores son invenciones femeninas, y así otros recursos de medios para resolver existencia. Pero nos debemos eso, así que está el reto planteado. Hola, buenas tardes ya a todos y a todas. Mi nombre es Laura Ciccone, yo soy parte del Observatorio Nacional de Violencia dentro del Consejo Nacional de las Mujeres y estuve en la reunión que comenta María Estebanés. Celebro que podamos próximamente trabajar con algunos de tus proyectos y otros proyectos que están circulando en materia de ciencia seguramente. Con respecto a lo que vos decías, te puedo decir vos, ¿no? Digo, hay cosas, hay mucho invisibilizado, hay mucho que está pero que no se ve, y en ese sentido, para poder colaborar desde la ciencia, entiendo que hay que mostrar en el discurso cuestiones que tienen que ver con género e identidad de género, como traía, ¿cómo es tu nombre? Pau. Digo, porque la ciencia produce sentido, la ciencia produce saber, la ciencia produce formas de actuar y de ser, y en ese sentido, valga la redundancia, es necesario incorporar en el lenguaje y en la investigación diversidad sexual y identidad de género, y incluir a la producción histórica de las mujeres en ese sentido, ¿no? Simplemente esto. Es nuestra tarea, creo, la tarea de ustedes como cientistas, romper con esa posición y romper y empezar a mostrar. Es lo que creo, como Laura Ciccone y como integrante del Consejo Nacional de las Mujeres. Hola, hola. Me acordé ahora, bueno, en relación a tu inquietud y lo que vos agregaste, Sommer, yo ya lo mencioné, esta página de Gendered Innovations, pero lo vuelvo a mencionar porque para mí es una herramienta muy útil. Es esa página que muestra cómo enfoques y metodologías y herramientas de gestión y política para incorporar las diversidades sexuales y las diversidades de género en el diseño de la investigación en campos como la medicina, la tecnología, la ingeniería. Da indicaciones muy precisas para investigadores e investigadoras que quieren trabajar para producir evidencias que justamente atiendan a todos los grupos humanos. Entonces, ahí uno puede mirar y es muy concreto cómo incorporar a estas otras comunidades y distinguen muy claramente esto como herramienta de producción de conocimiento. Ay, me acordé, perdón, una cosa. El baño María, para que vos dije, el baño María lo diseñó María la judía en el siglo II, creo, después de Cristo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, buenas tardes, soy Norma Cadoppi del Foro Estratégico. Es un poco temprano, recién estamos empezando la jornada, pero evidentemente surge tanta riqueza, tanto material científicamente comprobado, y que en estos 2 días seguramente vamos a tener muchas mostraciones más, que me permito anticiparme a proponer a lo mejor un paso final de este encuentro, y yo creo que sería muy útil como paso final, como cierre del trabajo, hacer un plan de acción, porque hoy estamos muchas acá y cada una con la riqueza de lo documentado y de lo que trae, pero nos vamos nuevamente cada uno a su sector y hay dispersión, y yo creo que hay verdadera necesidad de la política de concientización, y esa la podemos, si la resolvemos acá
y queda en manos de este foro organizado, es posible que podamos tener, primero, objetivos delimitados, segundo, cronograma planteado, y después seguramente se distribuirán tareas, porque la comunicación hacia la sociedad es indispensable. Hace 4 años había un brote de dengue en Argentina, otra vez un brote de dengue, y mientras sucedían cosas tan fantásticas como en el lugar con Camarnik, que estaba trabajando muy concentrada en eso, nos planteamos hacer la comunicación. Y entonces recurrimos a las redes del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, y mandamos un concurso, pero un concurso que fue centrado en el conocimiento que tenía que desarrollar el niño, la maestra, la casa y el barrio. Y eso fue desde Orán hasta Río Grande. Y fue muy emocionante porque conseguimos que a los ganadores de cada una de esas localidades les proporcionaran el viaje, los propios ministerios, y la llegada a Buenos Aires, y se entregaron esos premios en la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y fue de una riqueza y de un grado de concientización, cosas hechas por el nene, la maestra, la mamá y el barrio. Yo creo que estamos en un momento en que ya esto está primero, es tan indispensable, es tan necesario que haya acciones evidentes, que bueno, ojalá pudiéramos sacar de acá un plan de acción, nada más. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una para Anabela. Quería preguntarte, en alguno de estos programas, para lograr esa mayor visibilización de la producción científica de las mujeres, ¿se han implementado acciones en concreto? Bueno, en el programa que presenté muy brevemente, que es el entorno de formación virtual para profesores, hay toda una sección dirigida a eso, pero además, digamos, más allá de los programas, hay acciones sistemáticas que se pueden realizar. Nosotros, por ejemplo, en las publicaciones tratamos de incorporar, hace poquito hicimos una investigación sobre mujeres que están estudiando carreras en informática, y presentamos los resultados en una publicación derribando mitos que suelen obstaculizar la elección de carrera, porque en esta disciplina en particular la matrícula femenina es muy, muy baja, y el primer mito que damos cuenta en esa publicación es a las mujeres les gusta la tecnología y las mujeres crean tecnología, y se hace una recuperación de históricamente las mujeres que vienen aportando a la construcción de este campo y demostrando cómo se beneficia la sociedad en su conjunto y cómo se apunta a mejorar las condiciones de vida de mujeres y varones, no solamente de las mujeres. Hola, buen día. Yo quería hacerle también un comentario con respecto a lo que vos dijiste. Mi nombre es Lourdes Torres, yo soy ingeniera y el año pasado participé de un programa del Ministerio de Educación y de Políticas Universitarias, Verónica también, que se llama Mujeres Ingenieras, que era un programa de televisión que iba a salir por los canales públicos y también multimedios. Y lamentablemente, como salió muy sobre fin de año, sobre noviembre del año pasado, no va a ser publicado porque cambiaron las autoridades. Bueno, y ese programa que nos llevó 6 meses de trabajo, de filmación y de divulgación en todo el país, porque había ingenieras desde estudiantes hasta ingenieras jubiladas que contaban sus experiencias en todos los campos. Hubiera sido muy lindo que apareciera
Fue financiado totalmente por el Ministerio de Educación a través de la Universidad Tecnológica Regional San Rafael de Mendoza, y bueno, lamentablemente no tuvo el aire. Fue entregado y bueno, estaba justamente pensado para incentivar a las chicas a estudiar ingeniería, y o sea, trabajos se han estado haciendo, a veces no llegan a donde deberían llegar. Gracias. De organismos públicos, Sí, yo quería justamente proponer que podría ser una acción que este foro podría llevar a cabo, es recuperar un trabajo hecho que no se haya podido aprovechar. Me parecería bueno conseguir. Ya está hecho el trabajo, habría que conseguirlo. Por eso. Valdría la pena. Hola, yo soy Tatiana Aguilar, presidenta de la Fundación de Ciencia y Tecnología, el Foro Patagónico de Ciencia y Tecnología. Y en esta oportunidad estamos haciendo notas nosotros para un programa de televisión, porque obviamente no hacemos una sola cosa, hacemos un montón. Y para nosotros la comunicación, y tuve el placer de compartir el panel hace 2 años con la compañera, y la verdad que cuando ella hablaba de educación nos decía, ¿y qué tiene que ver con la comunicación? Y nosotros hace 2 años atrás planteamos en que era necesario en todos los foros meter la comunicación, porque todo lo que investigan queda en la nada, y así como dice que le pasa a la compañera, que trabajaron, hicieron 13 programas y que no salió a ningún lado. Nosotros, a su vez, después te voy a pasar los números y todos los demás, nosotros contamos con una línea de canales en los cuales podemos difundir los trabajos que ustedes hacen, pero para nosotros la comunicación tiene que estar en estos foros como exclusivamente, aunque sea con un panel o una articulación, porque ustedes investigan y hacen trabajos extraordinarios y no los ve nadie. Y aprendan que la comunicación es necesaria, porque hay gente, nosotros obviamente trabajamos en una fundación de ciencia y tecnología, trabajamos con muchísimos científicos, pero tuvimos que aprender a hablar otro lenguaje. Y no es bajar el nivel, es todo lo contrario, es jerarquizar el trabajo que ustedes hacen, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que no podemos comunicarnos. Entonces quedan en estadísticas, quedan en números. Si no se plantea la división de género, ¿cómo podemos llegar a las inquietudes si no las podemos tomar? Si dentro de la comunicación no hay un ida y vuelta. Y el ida y vuelta, lamentablemente, son los canales de televisión, son los medios de comunicación, diario, prensa, radio. Nosotros tenemos investigaciones en las publicidades, que el año pasado expusimos en Génova, en el cual un foro también de mujeres, con una publicidad de la cerveza Andes, paso el dato, si quieren después vemos el link, donde para nosotros era normal y estaba buenísima la publicidad. Hasta que alguien dijo, no está muy buena la publicidad. Porque ahí, que era de un huracán, todos los nombres de huracanes son de mujeres. Y empezamos a tomar 100 casos en las cuales la mayoría eran mujeres, y estaba genial la publicidad. Cuando le tomamos y le dijimos, mira que si esto fuera sexista, y no es sexista. Y después cuando lo pensaron, tomaron conciencia de que sí era sexista. Nada, después ponemos a disposición, si quieren, mail y todo lo demás, y me sumo a la propuesta de la compañera, que es necesario plantear una acción de continuidad del foro, porque 2 años es muchísimo, y en 2 años pasan muchísimas cosas. Yo quisiera,
En relación con tu comentario, coincido en parte, pero también me parece que no hay que descuidar el mensaje, la forma y el discurso en el cual se transmite, porque muchas veces, digamos, vos decís, ustedes investigan y no los ve nadie, sí lo ve, sí, digamos, las investigaciones van tomando cauces por diferentes lados, tal vez no a los medios de comunicación, y llegar a medios de comunicación amplios exige una readaptación, digamos, para que realmente sea un mensaje que interpele y demás. Y muchas veces, digamos, pareciera que nosotros lo que estamos reclamando nada más es que haya más mujeres y es que las mujeres somos víctimas en algún punto y que por eso no nos formamos. Y ese es un discurso que no está dando efecto, que muchas veces causa rechazo por diferentes grupos de mujeres, por los varones. Entonces también hay que repensar, más allá de la visibilidad, hay que repensar qué estamos diciendo con eso, qué estamos, y si realmente queda claro que mujeres haciendo ciencia y tecnología hacen otra ciencia, hacen nuevas preguntas, aportan al desarrollo, y ahí realmente apunta a mejorar las condiciones de vida. Si nosotros pudiéramos transmitir ese mensaje en vez de estar pareciendo que reclamamos que haya más mujeres y nada más, tal vez sería otro el efecto de esos mensajes. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? De no ser así, damos por finalizada esta mesa y realizaremos ahora la pausa para el almuerzo. En cuanto a la transmisión, entonces, en nombre de las organizadoras, informo que será interrumpida hasta las 14. Gracias. Un aplauso para nuestras expositoras.